Buenas, soy Pablo Araya, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y hoy voy a presentar un programa ejecutado en Excel para poder calcular volúmenes de excavaciones mediante la instalación de tuberías y cámaras para un sistema de alcantarillado o una red de agua potable. Bien, la finalidad de mi programa es poder entregar volúmenes de materiales, en cantidad de materiales, para poder evaluar los costos que necesita hacer la empresa para poder ejecutar la obra. Por ejemplo, tenemos, aunque a mayor profundidad de excavación para poner la tubería, se necesitan entibaciones, que son estas plataformas para poder garantizar la seguridad de la obra. Además tenemos que mientras mayor es la profundidad de la excavación, se hace más difícil usar una excavadora. Eso quiere decir que se requiere obra con excavar a mano. Eso también es un costo adicional. Además puedo saber la cantidad de relleno que necesito, en este caso será la arena, la cantidad de arena que se necesita comprar para poder rellenar la excavación que se hizo para instalar la obra, además de la cantidad de material que se necesita comprar, eh, generalmente en tubería, tubos de PVC, del material que se necesite para construir. Bien, continuando, tenemos acá tengo la ilustración del problema planteado. Esta sería una calzada junto con sus aceras. Y bajo las aceras queremos instalar unas tuberías con un diámetro y un largo específico. Separé en color rojo y color verde para poder hacer diferencia, es decir, que no tienen las mismas medidas las tuberías. Además tienen cada una cámaras respectivas, cámaras de válvulas de corte. Más adelante vamos a hacer un ejemplo con este mismo dibujo y le vamos a dar valores numéricos para poder calcular las variables de salida. Primero tenemos que plantearnos las variables de entrada. Como dije anteriormente, está el diámetro de la tubería en milímetros, ya que en el comercio vienen establecidas en milímetros las medidas de los tubos. La profundidad a la clave. La clave es el nivel que se ubica en la parte superior de la tubería. Aquí en el dibujo que está en la esquina está marcado con una cruz amarilla. Esa es la clave de la tubería. Se recomienda, según las normativas sanitarias de SBAL que rigen en la quinta región, se recomienda que la profundidad sea de 1,1 metro, como mínimo. Seguimos con el espesor de la cama de arena. La cama de arena es la parte inferior de la instalación, es decir, la capa de arena que va primero en la instalación de este sistema de tubería. Por la recomendación de la normativa sanitaria, se requiere que sea 0,1 metros más un décimo del diámetro. La altura de la arena sobre la clave, está marcada en el dibujo también, se requiere que sea 0,3 metros aproximadamente. Puede variar, pero tiene que variar muy poco, si no corre un riesgo la seguridad de la obra. Se puede romper la tubería por las presiones que se ejercen en la zona de tránsito en la parte superior. Luego sigue el ancho de la zanja menos el diámetro de la tubería. ¿Qué quiere decir? Quiere decir es el ancho de toda la excavación menos el diámetro de la tubería en sí. Se requiere que este ancho sea de 0,6 metros en adelante. Tenemos las longitudes también por tramo,
que va a ser una variable de entrada porque pueden existir codos en las tuberías. ¿Y eso qué quiere decir? Que se van a generar dos tramos a la hora de hacer la instalación, dos tramos de diferente medida. Por eso va a ser una variable de entrada. En las cámaras, variable de entrada sería la altura, que se requiere que sea de 1,2 metros como mínimo. El largo, el ancho, eso no va a tener que regirse alguna norma porque esos valores se dan, ¿no? Y la cantidad de cámaras que se necesiten para la instalación. Las variables de salida van a ser todas cuantitativas. Tenemos la longitud total, que es la suma de todas las longitudes de todas las tuberías que yo voy a instalar. El suministro parcial. ¿Qué quiere decir el suministro parcial? En el comercio, uno encuentra las tuberías, tubos de PVC por ejemplo, siempre se van a encontrar de a 6 metros. O sea, no te van a vender un tubo de PVC de 10 metros. O sea, tendría que ser múltiplo de 6. Sería 6 metros, 12 metros, así de 6 en 6 en adelante. El volumen de excavación para cada profundidad. Tenemos como los costos van aumentando a medida que más se profundiza en el terreno. Vamos a necesitar los niveles de excavación para distintos niveles de profundidad. Yo voy a hacer 3 niveles que van desde, el primer nivel va a ser desde 0 hasta 2 metros, el segundo nivel desde 2 hasta 4 metros y el tercer nivel desde 4 metros en adelante. Y se tenderá a infinito. La cama de arena, el volumen de la cama de arena sería todo lo que se necesita para la parte inferior del relleno. Tenemos el relleno lateral inicial, también en metros cúbicos, perdón. Total del dado de arena. Total del dado de arena quiere decir que es la cama de arena más el relleno lateral. Nos entrega así la variable separada. Los rellenos en metros cúbicos, el relleno total de la excavación. Y el retiro de excedentes. Retiro de excedentes en metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que se va a botadero de la obra, lo que no sirve. Como nosotros tenemos que rellenar de arena cierta parte de la tubería, se nos van a generar excedentes, que es lo que tenemos que llevar a un botadero. Eso genera un costo, es decir, se necesitan camiones para llevar esos excedentes a un botadero. Por lo tanto, es una variable de salida para poder calcular el costo anticipado del retiro de excedentes. En lo que es las cámaras, tenemos el volumen de excavación para cada rango de profundidad. Eso se va a sumar al final todo con el volumen de excavación para las profundidades de las tuberías, lo que nos va a generar el retiro de excedentes total para el total de la obra, y así tener una mejor medida separada y junta de los valores de volúmenes que necesitaremos para saber. Bien. Aquí tenemos el código. Como pueden ver, las partes de color más azulado van a ser todas las variables de entrada. Variable de entrada, variable de entrada. Tenemos separado aquí tuberías, un tipo de tubería y otro tipo de tubería. Entonces vamos a tener dos tipos de tubería para el programa. Y cámaras, tenemos 7 tipos de cámaras, cada una con sus respectivas medidas, cada una con distintas cantidades. Bien. Primero, para poder empezar el programa tenemos que avisar qué tipo de instalación es.
si es alcantarillado o agua potable. Si se fijan, si yo selecciono alcantarillado, esta celda me va a cambiar y me va a arrojar una recomendación de 1,6 metros. 1,6 metros quiere decir que es la norma sanitaria mínima para la profundidad a la clave en la obra que es alcantarillado. Si yo ahora pongo agua potable, esto cambia a 1,1 metros. Bien, acá están los excedentes que yo voy a necesitar. Estos también se rigen por normas. El porcentaje del volumen excavado, 0,2. Volumen desplazado por instalaciones. Sin embargo, esto lo dejé como variable de entrada porque puede cambiar dependiendo de la región, dependiendo del país. Entonces, es bien libre esta variable. Bien. Acá nosotros vamos a ingresar diámetro, tubería, profundidad a la clave, dado de arena. Bien, aquí tenemos la posibilidad de que la obra tenga o no el dado de arena, o sea, tenga la instalación de arena o no. Nosotros podemos seleccionar si sí o si no. Entonces, si selecciono sí, me aparece para poner las variables de entrada, espesor de cama de arena y altura de arena sobre la clave. Tanto esta lista como esta fueron hechas a través de listas de validación. Bien, seguimos. Aquí ingreso lo que ya mencioné. Vienen las longitudes con sus respectivos tramos de las tuberías. Suministro, longitud total. La longitud total va a ser simplemente la suma de todos los tramos que yo hago aquí, las longitudes. Suministro parcial. ¿Qué va a ser el suministro parcial? Va a ser voy a redondear la longitud total hacia arriba a través de la función redondear más, de tal manera que me entregue el valor que yo necesito valor de tubos que yo necesito para poder comprar. Como ya mencioné anteriormente, en el comercio se encuentran de las medidas de los tubos de 6 metros. Entonces acá me va a entregar cuántos tubos yo necesito. Siguiendo, tenemos los volúmenes de excavación. Primero, grabando volúmenes de excavación. Volúmenes de excavación. Como dije anteriormente, para los volúmenes teníamos que existían 3 niveles que yo había puesto. Como acá el valor es 0, entonces el volumen de excavación es menor que 2, entonces me entrega solo eso. Después tengo los otros niveles. ¿Cómo hice estos niveles? A través de escondí una columna oculta, donde me aparece la altura total. Aquí. Entonces la altura total va a ser la suma ¿de qué? De la profundidad de la clave más el diámetro. Sale partido en 1000. ¿Por qué? Porque pasé los milímetros a metros. Y más el espesor de la cama de arena. Esa sería esa celda que tengo ahí. Para el primer volumen de excavación ocupé condicional sí. Entonces, si la celda de la suma, que sería J13, sería esta, si la celda es menor o igual a 2, entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a sumar la profundidad a la clave, más el diámetro de la tubería, más el espesor de la cama de arena, por el ancho de la zanja, menos el diámetro, y le sumo el diámetro. Todo esto multiplicado por la longitud total. ¿Qué me va a dar esto? El volumen de excavación
en las profundidades menores de 2 metros. Lo mismo sería con el volumen de excavación entre 2 y 4 metros. Esto lo hice con una condicional sí y luego seguido una condicional y. ¿Para qué me sirve la condicional y? Para poder anidar más condicionales a la misma condicional sí. Entonces, si el J13 está entre los valores 2 y 4, tendría que ser el J13 mismo menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque le estoy quitando el volumen de la profundidad de 2 metros por el ancho de la zanja menos el diámetro más el diámetro. Todo esto por la longitud total. En el caso de no ser así, sería solo el ancho de la zanja menos el diámetro y agregado el diámetro nuevamente por la longitud total y todo esto multiplicado por 2. Luego tenemos para los volúmenes entre 4 e infinito. Está. Entonces si J13 es mayor que 4, entonces lo tengo. J13 mayor que 4, entonces al mismo J13 le quito 4. ¿Por qué? Porque le quito los volúmenes entre 2 y 4 metros, entre 0 y 4 metros mejor dicho, y eso lo multiplico por el ancho de la zanja menos el diámetro por la longitud total. Ahí me daría el volumen de la excavación entre 4 e infinito. Siguiendo con el volumen de la cama de arena, ahí está, utilicé una condicional sí. ¿Para qué la utilicé? Para que si F9 ¿cuál es? F9 es la lista de validación del dado de arena. Entonces, si F9 está en la opción sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay arena en nuestro trabajo. ¿Qué va a hacer? Va a multiplicar el espesor de la cama de arena por el ancho de la zanja menos el diámetro más el diámetro, y todo eso multiplicado por la longitud total. Eso daría el volumen de la cama de arena. Siguiendo está el relleno lateral inicial. Nuevamente ocupé la función si para que solo me aparezca el valor si estoy usando un dado de arena. Y que hace simplemente es restar el total del dado de arena menos el valor de la cama de arena. Siguiendo está el total del dado de arena, usando la misma condicional si. ¿Qué hace esto? La suma de el espesor de cama de arena más la altura sobre la clave más el diámetro de la tubería, todo eso lo multiplica por el ancho de la zanja menos el diámetro más el diámetro por la longitud total. Y a todo eso le resta, ¿qué le resta? El volumen ocupado por la tubería. Aquí está la fórmula, este es el área de la tubería y este es el largo de la tubería, que sería la longitud total. Siguiendo están los rellenos, el volumen de los rellenos. Nuevamente la condicional sí para F9. ¿Y qué me calcularía esto? Esto sería el volumen de la excavación, que sería este, menos, y acá está el paréntesis, que sería el total del dado de arena más el volumen ocupado por la tubería. Aquí está el volumen ocupado. Ahora, si no estoy ocupando dado de arena, igual necesito relleno.
solamente que le quito la cantidad de arena. Entonces, si no, me calcularía el volumen de la excavación menos el volumen ocupado por la tubería. Sería exactamente lo mismo que acá, pero sin la arena. Luego tenemos el retiro de excedentes. Sería la última fórmula. En esta fórmula voy a ocupar los porcentajes que dije al inicio de cuando mostré el programa, que son los valores que yo puedo ordenar libremente. Porcentaje de volumen excavado y el volumen desplazado por las instalaciones. Entonces, la fórmula para el retiro de excedentes sería el volumen excavado por la excavación, por el volumen de la excavación. Aquí le agrego el volumen desplazado por las instalaciones, que sería B10, por el volumen ocupado por la tubería, más el total del dado de arena. Ya, ahora, si no hay dado de arena, la fórmula sería el volumen excavado, el porcentaje de volumen excavado, perdón, por el volumen de la excavación, más el porcentaje de volumen desplazado por las instalaciones, sería ese, por el volumen ocupado por la tubería. Este sería el volumen ocupado por la tubería. Con esto tendríamos el retiro de excedentes. Bien, con las cámaras sería exactamente lo mismo que los volúmenes de excavación en las tuberías. Entonces, como dato de entrada, tenemos que poner la altura, el largo, el ancho y la cantidad de cámaras. El volumen de excavación se va a calcular exactamente de la misma forma que en las tuberías. Vamos a dar un ejemplo aquí para que aparezcan todas. Vamos a poner una altura de 5 metros. La altura es la que guía finalmente la profundidad. Entonces aquí, como pueden ver, me aparecen las alturas, el valor del volumen para las alturas. Son solo multiplicaciones entre alto, largo y el ancho, y por la cantidad. Está lo mismo para las 7 cámaras, exactamente lo mismo. ¿Qué más? Tenemos tuberías activas. ¿Qué me indican estas celdas y estas celdas que forman dos tablas? Me indican qué tuberías yo estoy ocupando. Si yo solo relleno en este sector, me va a aparecer la tubería 1 activa. Por ejemplo, vamos a poner un valor de diámetro y una longitud, y automáticamente me aparece tubería 1. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando la tubería 1. Igual así en las cámaras. Si yo sigo rellenando acá con valores, cuando tengo completos los valores de entrada, me aparecen las cámaras activas que yo estoy usando. Ahora tenemos el resumen total. Este recuadro que está aquí. Simplemente este resumen lo que hace es sumar todos los volúmenes respectivos. Suma todos los volúmenes menores que 2, todos los volúmenes entre 2 y 4 y entre 4 e infinito. Para las tuberías y las cámaras, suma todo. También suma el total de las camas de arena de todas las tuberías, el total de relleno inicial, total dado de arena, total de rellenos y total de retiro de excedentes. Si se fijan, esta tabla son puras sumas, simplemente. Luego tenemos la tabla de tuberías. En estas dos celdas se me indica el diámetro de cada tubería, que vendría significando el tipo de tubería que es. Con este sería la longitud
de cada tipo de tubería. Y acá el suministro. El suministro quiere decir qué es lo que yo voy a necesitar comprar exactamente de tuberías, redondeando. Para finalizar la explicación de este programa, hice una macros que lo que me permite, vamos a ver la macro, lo que me permite es borrar todos los datos de entrada para poder utilizar nuevamente el programa sin tener que borrar uno por uno los datos. Entonces voy a mostrar aquí, voy a rellenar con valores y lo que voy a hacer es aplicar la macros. Y si se fijan, se borran todos los datos de entrada. Bien, continuando con la grabación, voy a hacer un ejercicio en el que me doy los valores de entrada, el largo de ambas tuberías, el diámetro también, las dos tuberías de agua potable. Entonces procedo a ingresar los datos. Ingresé diámetro, profundidad, tiene dado de arena, ¿sí? Recordar que ambas son de agua potable. El largo es 20, los tramos AB, le puse un tramo por poner una distancia. Luego, para sus cámaras, tenemos la altura de las cámaras, son dos cámaras, entonces alto 3 metros, largo y ancho son ambos 2 metros, y la cantidad 2 cámaras, porque son dos cámaras iguales. Luego tenemos el otro tipo de tubería, con un diámetro de 200 milímetros, la profundidad a la clave 3 metros, dado de arena, sí, espesor 0.12 metros, altura arena sobre la clave, estos son 0,5 y 0,6. El largo son 15 metros y el tramo vamos a poner CD. Ahí tendría las dos tuberías y faltaría la cámara de la tubería 2 con una altura de 1,5 metros, ancho y largo 2 metros y la cantidad una tubería. Entonces aquí podemos ver los resultados que me arrojan el suministro parcial para cada tipo de tubería, el volumen de excavación para cada tipo de tubería. En este caso, en la tubería 1, el volumen de excavación es menor que 2, por lo tanto aparece solo esa celda rellena. En el caso de la tubería 2, como la excavación es más profunda, me aparece el volumen de excavación entre 2 y 4 metros, con sus distintos valores. En las cámaras, lo mismo. Las primeras cámaras tienen una profundidad mayor. El otro tipo de cámara para la tubería 2 sería menor que 2 metros. Me aparecen las tuberías activas, las cámaras activas, y como resumen total me aparecen las sumas de todos los volúmenes. Como no hay mayor profundidad que 4 metros, entonces este volumen aparece en 0. Aquí coinciden todos los valores, puras sumas. Luego, los tipos de tubería, la tubería 1 de 400 milímetros y la tubería 2 de 200 milímetros. La longitud de cada tipo de tubería y el total que necesito para comprar.
el suministro, que quiere decir que es un múltiplo de 6. Y luego, para poder seguir ocupando el programa, simplemente doy a la macro y se borra todo el contenido de las celdas de entrada.